¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pues volviendo a estas andadas del podcast, ahora en una locación nueva. Bueno, no tan nueva, ¿eh? Estamos adentro porque afuera hay unos conflictos climatológicos que impiden luego la grabación exterior, Y ¿no? ya no tenemos sombrilla. Y no tenemos una sombrilla para grabar, entonces pues decidimos grabar acá adentro. Em, Vamos a tratar de ser un poquito más constantes en esto de las grabaciones de los podcasts, ¿no? Pues es algo que nos interesa luego y que hemos dejado un poquito de lado, pues por temas luego de trabajo y de sostener luego. ¿Cuántas familias tienes, Jorge? ¿Dos? ¿Tres? Ahorita dos, güey, Dos familias, oficiales. sí, yo también. Pues entonces hay que tratar de sostenerlas y llevar la comida a la casa. Estamos en el mes de junio. Yo no sabía, fíjate, hasta este año me enteré que el mes de junio es el mes de la salud mental del hombre. Ok. Yo no sabía, yo ni sabía que teníamos un día siquiera como para festejarlo. El Día del Hombre, ¿no? Ajá, que son 2 veces al año, creo, ¿no? ¿Neta? Sí, Literal como el meme del viejito de Jurassic Park. Bueno, ¿Y vamos a comer, quién ¿no? tiene ¿Quién hambre? tiene hambre, verdad? Así, O el así. gordillo, a nadie le importa, ¿ya ves? Pues es que no, hombre, ¿no? A ver, y también, ¿a quién le importa eso de la salud mental, no? Eh, en el sentido de preguntarnos luego qué es eso de la salud mental, De ¿no? reflexionarlo, ¿no? Sí, hombre, porque pues se cree que la salud mental es como incluso equiparable a cualquier concepto de salud en general, ¿no? Salud física, salud, pues, ¿qué más hay? Salud física, salud emocional, salud psicológica, Espiritual, salud agregan unos. espiritual, salud chamánica, ¿no? Salud económica De incluso, económica. ¿no? Entonces, a ver, el podcast de hoy se va a tratar un poquito de eso, ¿no? Tratar de dimensionar lo que es eso de la salud mental, que es el hombre, ¿no? ¿Y qué es eso de la salud mental en el hombre? Y una fecha o un mes entero para concientizar luego sobre la salud mental, ¿no? Que se cree que en aquellas dimensiones, Jorge, donde no hay una respuesta como tal que efectúe la posibilidad de reconocer tal concepto, siempre se opta por reconocerlo desde la vía negativa, ¿no? Entonces, para hablar de salud, siempre se habla de enfermedad, ¿sí? Claro, por supuesto. Sí, y entonces, ¿cómo entendemos la salud mental? Pues en algunos casos con la carencia de ciertas patologías o psicopatologías generadas por la sociedad, ¿no? Que, bueno, ya en algunos otros contextos se dirá que esas psicopatologías son generadas luego por cuestiones ya mentales, biológicas, conductuales, o sea, lo que sea que con el, con la lupita con la que se esté viendo luego todo eso, ¿no? Pero bueno, el capítulo de hoy va por allá. Vamos a tratar de hablar de esto de la salud mental del hombre, el mes de junio, de Écar de Gas, ¿no? El arco iris. Sí, y todo esto que surge a mitad del año como referente de algo que sucede para reflexionar, ¿no? Como un espacio para detenernos y pensar qué vamos a hacer de julio para allá, ¿no? Ok, creo que de este punto que mencionas, interesante cómo, o sea, no solo tú, mucho nos puede pasar que queda opacado, ¿no? Esto de que es el mes del hombre o de la salud mental del hombre o propiamente hablar del hombre, ¿no? Ujú. Creo que aquí valdría empezar un poco, primero definir qué implica esto de ser hombre o lo varonil dentro de la sociedad, pero también cómo la figura, pues del varón se ha venido deteriorando, ¿no? A tal grado que no se habla, que parece ya algo en un segundo, tercer término, incluso visto como algo negativo, ¿no? El ser varón. Una vez hice una publicación en Facebook de Sí, broma, ¿no? sí. Y decía, híjole, qué mal momento de la vida para ser hombre, Heterosexual. heterosexual, cisgénero, le puse algunas tonterías como macho, hegemónico y no tener seguro social, ¿verdad? Y es que parece broma, pero es como, sí, o sea, en ese sentido la figura de un hombre heteronormado queda segundo o tercer término y es mal vista. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para que se deteriore esta figura o sea mal vista la figura de, Del hombre. ajá, Más bien de lo varonil, de lo ¿no? varonil? Uh -huh. Porque, bueno,
la categoría de hombre siempre va a existir en contraposición a la categoría de mujer, ¿no? Que Ujú. biológicamente luego se conciben estas dos cuestiones genéricas biológicas que en toda la naturaleza existen y que sirven como método reproductivo para que se preserve la especie, ¿no? Em, cuando tratamos de definir incluso qué es el hombre, ¿sí? Tendríamos que preguntarnos entonces también qué es la mujer, ¿no? Porque pues una cosa no se puede dar sin la otra, es como una cuestión muy ética, ¿no? La ética surge a partir de la necesidad de tres de reconocerse en un espacio y tiempo determinado en donde uno actúe como un juez y los otros dos como los predeterminantes para que se lleven a cabo ciertas condiciones en las que se pueda convivir de una manera un poco más aceptable. El hombre, en este caso, tendría que definirse a través de los ojos de una mujer, ¿no? A ver, en el sentido propio de lo que significa ser hombre a través de la visión antropológica que se ha venido concibiendo desde épocas neandertálicas, ¿no? Aquel que era dador, cuidador, proveedor, cazador, ¿sí? Todo lo que termine en dor, ¿no? Ujú. Hasta acogedor, ¿no? Y todo aquello que el hombre daba, ¿no? Y en esta función, digamos, ya un poquito más en tono psicoanalítico, un hombre vendría a ser aquel sujeto de condición neurótica que busca dar al otro para así ser, digamos, significado ante la mirada de ese otro, ¿no? ¿Y a quién le busca dar? Bueno, pues a aquel otro que piensa que va a recibir. ¿Qué pasa en la actualidad? Se nos ha venido vendiendo un discurso en el cual dar es sinónimo de ver al otro como menos, de ver al otro como alguien que no puede darse a sí mismo, ¿no? O alguien que no tiene que recibir nada del otro. Una sociedad bien, ¿cómo decirlo? Una sociedad bien, decía Lacan, y lo retoma Recalcati, ¿no? Una sociedad con sujetos monádicos. De las mónadas habla, ¿no? Estos sistemas mm, cerrados que están en la naturaleza, Unitarios, ¿no? unitarios, en donde no hay nada para afuera y todo se intenta reproducir en el adentro, ¿no? ¿Y qué genera eso? Bueno, pues genera ciertas circunstancias luego muy problemáticas que llevan al consumo, que llevan a la desmedida, que llevan a la desrealización, que llevan luego a la separación, a la individuación y al alejamiento de la relación con el otro. Entonces, en ese sentido, actualmente el hombre vendría a ser un constructo en decadencia también, ¿no? Y no porque estemos en extinción, ¿no? Sino más bien porque lo simbólico que representa el hombre ante la sociedad no tiene el peso que tenía anteriormente. Y no lo digo desde una postura en la que tengamos que tomar acción y levantarnos en armas para luego reconstituirnos, ¿no? Ante como esta visión que se vende actualmente también como una visión de lucha de clases, de lucha con el otro, de apartamientos, de segmentaciones, De maniqueísmos. totalmente, ¿no? De que si yo le voy a la Chivas y tú le vas a la América, ya no nos vamos a llevar bien, ¿no? O esas cuestiones luego de que pues yo soy priista y tú panista y ya no nos vamos a llevar bien, o yo soy hombre y tú mujer, entonces ya no nos vamos a llevar bien, o yo soy feminista y otro por acá, yo soy antifeminista, entonces ya no nos vamos a llevar bien y entonces se van creando luego ciertos escenarios en los cuales la reproducción de la sociedad pues queda mermada, atacada y sobajada, ¿no? Y entonces el hombre pues queda a merced de lo que no se sabe dónde está parado, ¿no? Y al final del día no se sabe actualmente cómo se tiene que ser un hombre, porque el hombre, como se ha venido enseñando que tiene que ser,
actualmente es un constructo que ya no cabe dentro de los cánones actuales, ¿no? Que ya no cabe dentro de la constitución de la sociedad actual. Y no en el sentido, ojo, de que un hombre es aquel macho, como dicen, macho opresor, ¿no? Sino más bien de aquel sujeto que resulta dador, proveedor, cuidador, ¿sí? Alguien que puede sostener su condición de hombre en la sociedad y que busca siempre un equilibrio, una mejora y la atención de todo lo que sucede para poder tener algo estable y algo suyo, ¿no? Crear cosas, en fin, ¿no? Que ese rol del cual hablas, como esta definición de lo que implicaría ser hombre en un sentido social, en un sentido de ciertos roles que se preestablecen, cada vez es más difícil de cumplir, ¿no? Eh, Aquí voy a meter algo sutilmente y al mismo tiempo también, Ujú, porque ujú, creo que es importante problematizarlo. Bueno, por una parte, primero hablar por qué estos roles son difíciles de cumplir. Socialmente, ya lo hemos hablado en otros programas, las condiciones económicas cada vez son más adversas. Hay menor oferta laboral, hay menor cantidad de retribución, el costo de vida es más caro, pero sigue instaurada esta idea o este concepto, este ideal de ser hombre como proveedor, que si no puedes cumplir este rol, pues te ves disminuido, ¿no? En esta ujú. figura viril. Hay una exigencia y una demanda sobre lo que tiene que cumplir el hombre y obviamente eso es muy angustiante. No digo que una mujer no pueda experimentar el hecho de no tener solvencia económica, no mantener una familia, deberemos de revisar cada contexto y cómo se desenvuelve, pero en un hombre sí recae más como esta parte, ¿no? Y hay todo este constructo social de cómo debe de comportarse un hombre, cómo se esperaría, ¿no? No solo ser proveedor, ir a trabajar, sino en cuanto a la expresión de sus emociones, ¿no? Esto que ponen de repente cierto discurso feminista de las nuevas masculinidades, es como muy delgada esa línea entre es un ideal que se espera hacer, pero al mismo tiempo no se permite hacerlo, ¿no? En las nuevas masculinidades de este discurso que hablan es que un hombre pueda ser vulnerable, que sea sensible, que llore, todas estas cosas. Ujú. No lo veo como algo negativo, no estoy muy familiarizado, yo, lo personal puedo decirlo, pero cuando un hombre se muestra de esta manera, inmediatamente es castrado, reprimido, castigado, ¿no? Es como, no, no, es que cómo te vas a poner a llorar si eres hombre, no, es que cómo vas a mostrarte así, no, es que cómo esto, ¿no? Incluso por las propias mujeres. En Sí. relaciones, sean de amistad o de pareja, ¿no? Es que, es como que tu vato reacciona así, ¿no? Pues es que como Ujú. que no resuelve, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces un hombre se ve muy disminuido primeramente en un contacto de vulnerabilizarse con sus congéneres del mismo género o del género opuesto. Pero, a ver, ¿no? ¿Por qué hay, antes de que des tu punto Ajá. de vista, por qué hay este discurso de construir una nueva masculinidad, pero si empiezas a hacer estas cosas, no, espérame, no deberías hacerlo así? ¿Por qué esa contradicción? Es una ambivalencia Sí, no total, ¿no? manches. Es una cuestión de placer-displacer en la que todo esto que se ha libidinizado de la figura del hombre queda, pues, todavía sin algo estable. A ver, porque se rechaza lo que antes venía siendo, pero no termina por aceptarse lo que quiere que se sea actualmente, ¿no? Lo que se quiere que sea actualmente. Entonces, en ese sentido, el hombre actual queda en esa vicisitud de no saber ni qué es, ni qué hacer, ni cómo hacerle, ¿sí? Yo he escuchado varios hombres luego decir que no saben actualmente cómo ligar, ¿no? Eh, a ver, no es que haya un manual de cómo ligarse chavas, ¿no? Pero No hay una película de Will Smith. Hitch, sí, pero funciona solamente si tienes cierta cantidad de dinero. Y si eres gringo Si eres y Will gringo y Smith, vives en San Francisco, ok. Y si eres Will sí, y Smith, si, obviamente. o sea, si eres Will Smith, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Bueno, menos cachetear comediantes. Aquí tenemos al Temach.
eso abre otra arista sobre esa construcción de ese discurso. A ver, a ver. Es que es eso, ¿no? Por un lado está la lucha hegemónica de lo que se quiere que se sea, Ujú. ¿no? Y por otro lado está esta otra lucha en contra de eso que se pretende que se sea, Que es la ¿no? ambivalencia. Que es esa ambivalencia que uno no sabe dónde quedarse luego. Ujú. Que, a ver, que los que son seguidores luego de este personaje, porque es un personaje al fin y al cabo, Ajá. ¿no? Pues quedan disminuidos bajo la condición de que un hombre es lo que un hombre tiene que ser, así tal cual, ¿no? Un hombre es lo que un hombre tiene que ser. Pero como no se sabe actualmente qué es lo que un hombre tiene que ser, no hay esa significación, no hay esa identificación con un otro, que eso es una problemática luego, ¿no? No hay un otro con no mayúscula, como lo decía Lacan actualmente, que sea tan referente para los otros que haga de bien una referencia, una significación y una identificación, ¿sí? Creo que el último gran otro que hubo así tal cual fue la referencia de Jesucristo en la Biblia, ¿no? Y después de eso, que ojo, no es comercial católico ni nada de esto, ¿no? Solamente es una referencia bíblica ante estas condiciones que se viven actualmente, ¿no? ¿Quiénes son esos otros que surgen actualmente como identificatorios? Pues un Temach, un Will Smith, ¿no? En las películas. Está muy buena la película, ¿eh? Farid Dick para algunos, aunque luego le tiran. Tienes que ver videos de Farid Dick. Ok. Sí, ya vi el que me mandaste, que estudió en una escuela cara, ¿no? Ajá. Ahí vemos, ¿no? Luego, quién se siente orgulloso de estudiar en ciertas universidades, ¿no? Ujú. Ya. Esos, o bueno, incluso figuras un poco más del orden del poder o de la fama y la fortuna, ¿no? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Donald Trump. Donald Trump, carajo, ¿no? Andrés Manuel López AMLO. Obrador, ¿no? Y bueno, ya acercándose luego a mundos más abajo, ¿no? Mundos más, este, Mundanos. mundanos, no mundanos, más, pues de los bajos mundos, Ujú. ¿no? Pues luego por eso hay tantas personas que justo se llaman o se autodenominan alucines, ¿no? Por este intento de reflejar su identidad en algo, en una otredad que les signifique algo, ¿no? Que les ayude como a sostener su identidad en algo más, ¿no? A ver, actualmente, ¿no? Porque esto viene de muchos años. Yo recuerdo que también había mucho de esto, de las tribus sociales y luego todo eso, por allá del 2012, ¿no? Y todo ello. Pero en referente a esta otredad que queda nulificada actualmente, pues es que es como si estuviésemos incluso navegando en el limbo de una identidad falsa que luego surgen estos retoños que son iguales a nosotros y que sirven como un prototipo de otra edad que al final del día, cuando se termina lo que se tenga que terminar en ellos, pues ya no surgen, ya no hay, ya no están, ¿no? Como por Ujú. ejemplo este personaje que tú dices, ¿no? Del Temach, pues ya no se ha oído hablar de él mucho. Ya se casó. Ya se casó, ya se dio, ya no es un alfa, o como se Ujú. diga que se diga, ¿no? Heredó el trono. ¿A quién? No sé, no hay otros, pero Ah, lo heredó y lo dejó vacante. yo creo Hay que un vacío. ah, es eso, ¿no? Ajá. Es eso. Ahora, ¿a quién esos morros o esa gente que lo sigue, a quién se va a referir, cabrón? Servía. Ujú. Y a ver, que aquí voy a luego, pero decía dos, tres cosas chidas. Sí, luego Sí, nos van a poner que, ¿cómo apoyas al Temach? Güey, sí dice cosas que son coherentes en un contexto en ciertas interacciones con las mujeres. Después sí. es un personaje y lo tergiversa y Claro, fantasea claro, y le mete un toque ya luego dentro de la fantasía, a que pues. cobre tantos miles por ir a verlo, ¿no? Y por una Ajá. firma o algo así que hacían, pues ya, esa es otra cosa. Ujú. Pero dentro de todo esto,
así haber unas condiciones de lo que es el hombre en función de lo que es el rechazo del hombre actual, Ujú. ¿no? Entonces, todo esto que resulta hacer, pues, en tendencia de lo que está luego en estas máquinas, ¿no? Informativas e identificatorias, ¿no? El teléfono, la computadora y todo ello, pues lo que vendría a ser ese otro es esa función parental de la cual carece la humanidad, ¿no? De la cual carece la humanidad y que en la actualidad se entienden condiciones de hombre como condiciones de mucha fuerza, de mucha entrega, de mucha pasión y de mucho todo lo que tenga que ver con lo primitivo. O en sectores más radicales enfocados hacia lo bélico, hacia lo violento, hacia el exceso, tomando el ejemplo de la narcocultura. Sí, totalmente, ¿no? Y en ese sentido, las emociones, los sentimientos, que son procesos más secundarios, pues quedan pues relegados de lo que es un hombre, ¿no? O se permiten ciertas expresiones, ira, odio, Mm, violencia, venganza. Eso sí se permite en ese pero son constructo. expresiones que van en pro de demostrar fortaleza o Ujú. que se cree para el afuera que son expresiones de fortaleza, ¿no? Mira, yo lo veo mucho luego, este, con los niños, ¿no? Los niños pues son muy dados a demostrar expresiones de forma pues irreprimidas, ¿no? De formas no reprimidas. Y cuando se regañan a los niños por demostrar luego esto, como la ira, cuestiones de ese tipo, nada más se les castra, ¿sí? Y no se indaga en el por qué está cometiendo luego esos actos, ¿no? Ujú. Y cuando son niñas, sí se les suele preguntar al final que por qué, pero a un niño se entiende incluso desde esta cuestión ya más abstracta, que un niño es un niño varón es un hombre en potencia y que tampoco tiene que demostrar debilidad ante el otro. Que tiene que ser un espartano, ¿no? Casi, No, casi. pues ni que fuéramos que, cabrón. Exacto, ¿no? Bien tergiversada esa parte. Y viene la castración desde temprana edad. Sí, pues sí, sí, claro, porque pues es lo que te introduce luego a la civilización, es lo que te introduce luego a esta formación de la sociedad. A ver, que aquí igual ya hemos hablado de esta carencia de una identificación con el otro, hemos hablado de estos otros ahí fragmentados que surgen de manera emergente, hemos hablado de este discurso contradictorio entre lo que el hombre tiene que ser, lo que intenta ser, pero que no se le permite, ¿no? Ujú. En la actualidad, ¿cuál dirías, hablando de varones, heteronormados, cisgénero, Todo toda eso, esta todo eso. onda no LGBT? ¿Va? Fíjate cómo ya se tiene que hacer esa distinción, cabrón. Sí, porque, exacto, se pueden herir ciertas Ujú. susceptibilidades de estas difuminaciones de lo que implica ser varón, por eso hace falta acotar eso, ¿no? Aclararlo. ¿Qué roles, funciones se esperaría desde estos estereotipos que cumpliera un varón en la actualidad? Y que incluso uno tiene introyectado. Que eso es una realidad. Dar, Proveer, proveer, ¿no? Ser fuerte, em, resolver, como dicen, resolver, ¿no? no quejarse. No quejarse, ser estoico, Ajá. ¿no? Tener esta visión de saber qué hacer ante el peligro, ¿no? Bueno, cuestiones que toda la vida han estado allí, Ujú. ¿no? Porque hay un componente biológico también. Sí, claro, por todo esto del que el hombre posee biológicamente y que la mujer no. Ujú. Y que por más cuestiones hormonales de las que se trate de ingerir, pues no se va a poder llegar a estos niveles biológicos. Tiene que hacer la aclaración de todo ello. Pero
Ahora, ¿qué de todo esto que se espera que el hombre sea choca con estas posturas de nuevas masculinidades? Ahí el asunto. Ajá. A ver, si por un lado se pide eso, ¿sí? Es como luego este meme, ¿no? De que ya no salgo yo con hombres 50-50. Exacto, ¿verdad? Cuando nos conviene hay equidad, cuando no, no. Entonces, a ver, que yo creo que luego todo esto queda muy viciado, creo que esa es la palabra, por las cuestiones de las redes sociales, ¿no? Como todo es tan rápido, como todo es tan difuminable, como todo es tan vacuo, como todo es tan Tergiversado. tergiversado, excesivo, impropio, todos los adjetivos que se le quiera poner a eso, ¿no? No se alcanza, creo yo, a pensar por sí mismo. Uno no alcanza a crear una cuestión crítica de eso que acontece en el afuera. Sí, a ver, tengo muchos pacientes que sus quejas evidentemente vienen por esta cuestión de pertenecer a una afuera, pero no querer pertenecer porque la afuera lo dice, sino porque hay una necesidad de no estar solos, ¿no? Y entonces todo su discurso luego son discursos bien curiosos porque son discursos del internet, ¿no? Palabras, frases. Hay por ahí un paciente que siempre dice, cuando va a contar alguna anécdota, dice, resulta y acontece, ¿sí? Y después sale toda lo que tenga que decir. Ujú. Y yo me quedé una vez pensando, dije, ¿dónde he escuchado eso? O de resulta y acontece. ¿Tú sabes de dónde? ¿De dónde viene? ¿Qué youtuber lo dice? ¿O qué? De estos personajes trans de las perdidas, Oh, ya. que esa palabra o esa frasecita quedó iconizada en el discurso popular, ¿no? De eso es un ejemplo, ¿no? Pero hay Ujú, varios más, ujú. ¿no? Que cuando éramos morros también uno escribía o veía escribir luego a los otros como con faltas de ortografía, letras mayúsculas, letras minúsculas, A los o moxitos. hablábamos, o se hablaba con ciertas condiciones lingüísticas propias de la época y todo ello, ¿no? Pero que ahora, gracias a este avance del Internet y todo ello, pues se expande y se expone, se va exponencialmente a magnitudes mundiales todo esto, y entonces nosotros andamos refiriéndonos a un otro Ujú. desde donde el otro se refiere a nosotros, ¿no? Y desde donde los otros se refieren a los otros, ¿no? Y entonces, ¿qué se crea? Según yo, una condición bien gris de la persona, ¿no? Una cuestión en donde en la persona no hay esta concepción crítica del sí mismo y se ve impedido a las cuestiones abstractas de saber qué es lo que está haciendo con su vida, ¿no? Y entonces repite sin cuestionarse y por eso tenemos luego ciertas manifestaciones de lo neurótico en muchas personas que son problemáticas muy similares, ¿no? Pero que terminan por ser cuestiones monádicas del desarrollo de lo social, ¿no? Y entonces en ello cabe la ignorancia, la incertidumbre, la violencia, el desapego, la individualidad y todo esto que deviene en cuestiones críticas y señalantes del otro. Es que hay un vaivén entre los discursos, ¿no? Es que por un lado me dicen que ser varón debería hacer esto, que debería estar haciendo tales cosas, pero se espera esto. Una vez, así a lo largo de varios meses, años, iba siguiendo como este discurso feminista, ¿no? Por curiosidad, por ver cómo referían la figura de lo masculino. Ujú. Y bueno, traen este discurso, esta palabra que usan mucho este tipo de grupos
de deconstruir, ¿verdad? Que igual no nos vamos a poner aquí a explicar qué es deconstruir, que es algo muy complejo, pero es como, es que los hombres se tienen que deconstruir, ¿no? En sus Mira, masculinidades. ni siquiera creo que ellos sepan qué es eso, porque es un Exacto. concepto filosófico. Viene desde Heidegger y Sí, es sí, muy sí. complejo y tiene que ver con el lenguaje en un primer momento, ni siquiera con estructuras tan sólidas. Bueno, si me permites explicar algo como yo lo entiendo, Ajá, adelante. yo estoy trabajando tres conceptos: Ajá, construir, deconstruir y reconstruir. ok. ¿Sí? El concepto de construcción, de espacio, construir, ese proceso, se da en la primera infancia, con los padres, en la educación que uno mama dentro de la casa, dentro del hogar, con los padres, con la familia cercana, ¿no? Ujú, Y ahí uno se va construyendo una identidad, va construyendo una personalidad, va construyendo eso sintomático que va a ir a reflejar en el afuera, vaya, ujú, ¿no? El proceso de deconstrucción aplica a unas constituciones lingüísticas y de apropiación, que yo lo ubico en el afuera, en el exterior, en la sociedad. Entonces, uno sale construido, como salga construido de su casa, ¿sí? Así ujú, como salga es, pues como se haya sido criado, ¿no? O de donde haya sido criado, sale al afuera y con eso que fue construido busca relacionarse con los otros, ¿sí? En esta búsqueda de la propia tribu, de la propia identificación en el afuera, de lo no monogámico, de lo exogámico, pues uno va adaptándose en función de las identificaciones que va generando en el afuera, ujú. ¿sí? A ver, y luego es por eso que si a Juanito, que está enamorada de su Tanita, que a su Tanita le gusta BTS, a Juanito va a empezar a escuchar BTS, Ujú. ¿no? Es eso, básicamente, ¿no? O que, bueno, cuestiones de esas, al fin y al cabo, ¿no? Que a mi mejor amigo le gusta la banda, pues yo por caerle bien a mi mejor amigo voy a empezar a escuchar O banda, que ¿no? yo crecí en un hogar súper católico y era persignado y padre de Dios y de repente conozco a gente Mm, atea y ahora soy ándale, súper ateo, ¿no? Y totalmente, metalero. totalmente, totalmente, y no se Ujú. baña. Y se hacen chairos. Oh, que la canción, ¿eh? Y estoy en la UNAM, ¿no? Y piden rolas de Caifán. Y van al centro a tomar pulque. Ajá. Y la misa quedó de lado. Y ya no hay misa, Ajá. ¿no? Pero bueno, el sujeto está construyendo su identidad en él afuera. Ujú, Eso es un proceso de deconstrucción, ¿no? En donde el sujeto apropia otras nociones identificatorias y va construyendo en ese proceso algo, ¿no? Pero Pero aquí, en esto, no cabe muchas veces el raciocinio, la crítica o la constitución de esta subjetividad que ayuda al sujeto a construir otra vez una situación en la que el sujeto se haga cargo de sí mismo. ujú, ¿Por qué? Porque la sociedad lo que hace es em, darte, digamos, o ponerte en la situación en la que tú te puedas encontrar con otros seres para que en la relación con otros seres se cree algo, ¿no? Eso es, digamos, bien básico de la sociedad, ujú. ¿no? Entonces luego por eso vemos grupos sectarios con ciertas quejas, ciertas normativas, ciertos gustos que se comparten y se repliegan en el exterior, ¿no? Y esto se vuelven quejas muchas veces. Eso es la deconstrucción, un proceso social exterior a lo endogámico que no propicia propiamente la condición de reflexión de lo que es uno, Y apropiar otros signos, símbolos. sí, como propios, ¿no? Ajá. Eh, y el proceso de reconstrucción, pues yo lo trabajo desde el psicoanálisis. Es cuando el sujeto viene a analizarse y busca una significación de eso que ha sido deconstruido en él, ¿no? Y una vez que el sujeto puede escucharse, una vez que el sujeto logra identificar qué es eso que repetía, que no quería repetir, que le era displacentero, pero que lo hacía por o en pro de unos otros, ¿sí? Cuando el sujeto da cuenta de ello dentro de un análisis,
ahí empieza un proceso de reconstrucción. Y es para mí la posibilidad que se le da al sujeto para abstraer nuevas condiciones de observación de la realidad. Y ya. Ok. Que obviamente esta explicación está bien desarrollada, bien sustentada, no como el sesgo ¿no? De repente desde lo que pretende ese sector feminista, de lo que supuestamente debería ser un hombre. Entonces, bueno, escriben más o menos estas cosas como, no, los hombres deben de deconstruirse con otros hombres, ¿no? Y pensar su masculinidad. Y luego viene esta parte de, no, pero es que un hombre jamás se va a deconstruir 100%, entonces es como, ¿qué diablos quieres, no? Y hay quienes ¿Qué parte del no entiendes? Exacto. Vete con quien te dé la gana. Exacto. Sí, sí. No, y que si es guapo el sujeto, es un halago, y si no, es acoso, Es acoso. ¿no? Sí, pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Hay varones que se enganchan con eso, entonces pueden estar como confundidos, pueden estar realmente como atrapados en, pues, ¿qué diablo soy? ¿Qué debo de proyectar? ¿Qué implica ser varón, no? Y empieza a generar toda esta serie de problemáticas, de no identificarse con un otro, de padecer, tener esto en silencio y que viene entonces a alterar ahora sí psíquicamente a la persona, anímicamente, y es a donde nos lleva al puente de la salud mental. A ver, yo lo abriría con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando un hombre se vulnera? ¿A qué te refieres? Sí, que hable de que las cosas están mal, de que pueda soltarse en un llanto, de que pueda romperse, de que pueda verse no desde este estereotipo de esta fortaleza que debe tener un hombre. ¿Qué pasa cuando un varón actúa de esta forma? ¿Cómo se le responde? Tanto otros varones como mujeres. Bueno, creo que si tú te has rodeado luego de amistades buenas, bondadosas, amables y fiables, eh, esto de verse vulnerado, que bueno, habría que pensar, yo propondría luego pensar en otra palabra, ¿no? No me gusta mucho esto de la vulneración y todo ello, ¿no? Yo propondría pensar en otra palabra, Ok. ¿no? Pero vamos a utilizarla por el momento, ¿no? Eh, si tú estás rodeado de amistades sinceras, buenas, bondadosas, fiables y de esas amistades que luego hablaba Aristóteles para sentirte bien cuando estabas decaído, ¿no? No, Tomás de Aquino, no Aristóteles, perdón, Tomás de Aquino hablaba. Eh, pues creo que puedes hacerlo. Claro, con las reservas que trae luego la consigna de saber hasta dónde puedes verte vulnerado, ¿no? Porque pues tampoco le vas a contar todo a tus amigos, ¿no? De hecho, pues, cuando los hombres nos juntamos, hablamos de puras estupideces. Y creo que incluso esa es la forma en la que un hombre tiene para relacionarse con otro hombre. Y pisteamos, Y y pues, hay sí, algo banal de por medio. sí, pero que en eso se sostiene luego algo de sinceridad, o algo de preocupación. Y hacemos podcast. Y hacemos podcast luego, ¿no? Pero bueno, caray, otra. Son dos en una. Para sentirme bien acompañado, Bueno, por si me pongo vulnerable. te acompaño. Salud. Salud. Patrocínanos, modelo, por favor. Y entonces, poder verse vulnerado o vulnerable en un contexto de seguridad con otros, creo que puede ser sostenible y creo que puede ser bueno, ¿no? Pero que se actúe bajo la pretensión de que en algún momento todos tengamos que sistematizar una especie de vulnerabilidad para ser mejores, eso se me hace una tontería. Sí, porque ahí cabe este discurso donde aparece la gente que saca algún tipo de beneficio, de lucro por exponerse en vulnerabilidad, ¿no? Estas chicas, chicos que se graban llorando en Qué TikTok, estupidez. ajá,
pero tienen demasiada reacción, visita, Sí, replicación, sí. y se vuelve algo banal y superficial esa expresión, Sí, ¿no? sí, totalmente, ¿no? A ver, Ujú. que yo creo que lo que nos ha robado la hipermodernidad, ¿no? Tomando este concepto de, ¿cómo se de este filósofo francés, ¿cómo De se llama? Lipovetsky. De Gilles Lipovetsky. Lo que nos ha robado la hipermodernidad, ¿sí? Es justamente la intimidad, ¿no? Lo íntimo, lo de cada uno, lo que no se tiene que decir, cabrón, ¿no? Ujú. Otra vez veía un video de, me da mucha risa, no sé cómo se llama, algo de Johnson, ¿no? Es como un señor que graba videos en Instagram como reaccionando. Es un personaje homosexual, pero es muy divertido, ¿no? Es Ok. muy, muy divertido. Y sale la primera parte del video es de un podcast donde una mujer está hablando de que una vez convenció a su pareja de orinarla en algo así, una cuestión ahí sexual que uno se queda así, ¿por qué lo cuentas, no? Eso es la reacción de este personaje, ahí si lo encuentro lo pongo, diciendo, bueno, creo que hay cosas que no se deberían de decir al aire, ¿no? Ok. A ver, que justo es eso, ¿no? La intimidad es algo que nos han robado, no hay cuestiones íntimas, no hay cuestiones personales, todo parece que se tiene que publicar, que subir a redes, parece que todo el tiempo tenemos que estar enterado de todo lo que hace el otro, ¿sí? Y el otro parece que tiene esta necesidad también, incluso ya como trabajo, de informar qué es lo que está haciendo, ¿no? Yo en ese aspecto veo eso como muy peligroso. Digo, nosotros nos subimos a redes hablando de todo esto, ¿no? Pero hay personas que cada 5 minutos están subiendo contenido de que estoy aquí, ahora estoy acá, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy en el baño, ¿no? Ahora estoy así, ahora me peleé Ujú. con esto, ¿eh? Y luego suben a sus hijos a las redes sociales y entonces al aceptar las políticas de privacidad de estas redes sociales, pues estás aceptando que se use tu imagen para quién sabe qué, Ujú. ¿no? Todo esto de la intimidad, pues ya no existe, ¿sí? Claro. Ya no existe. Y yo apostaría incluso porque se vuelva un poquito a eso, ¿no? A lo privado, a lo secreto, a lo que el otro no se tiene que enterar, ¿no? Y eso puede propiciar un poquito de más atención y de más unidad entre sujetos. De deseo, Sobre todo, ¿no? de querer preguntarle, de querer saber, de querer Claro, estar. claro. Claro, si tú subes un video llorando porque te dejó tu novia y ves a 60,000 personas que vieron tu video y otras tantas que comentaron, pues ya no queda más que decir, ¿no? Incluso se toma como ejemplo, un ejemplo bien disvariado de lo que está sucediendo y se replica de forma incoherente ante los otros para que exista una especie como de experiencia de eso y que el otro tome conciencia de lo que le sucede al otro por un espacio determinado de tiempo subido en las redes, ¿no? A mí eso me parece sumamente peligroso y creo que también eso hay que voltear a ver como la pérdida del hombre en la actualidad, de la condición de hombre en la actualidad, ¿no? Más allá de escuchar podcasts o programas de gente que te está diciendo cómo se tiene que ser hombre, Ujú. ¿no? Es volver a lo íntimo, a lo propio, y al secreto y al deseo, tal cual, ¿no? Que la pérdida de la hombría es pérdida de deseo. Ok. También incluyendo los espacios con quienes te puedas sostener con los otros, ¿no? Personas que te escuchen, que estén ahí. Sí, buenas amistades. Ujú. Que tú sepas que, pues igual, haber visto de por medio, pero te van a escuchar, Hombre, pero van a ¿no? estar ahí, van a darte un sostén de alguna Y, manera. y yo lo veo bien necesario, cabrón. Existe lo que es el club de Toby, ¿no? Nunca lo Ajá, escuchaste. claro. Eso era una especie como de... A lo que hacía referencia básicamente es a cuando los hombres se juntaban en amigos a jugar póker, pistear y Ujú. hablar de sus cosas.
O como ¿no? en Los Pequeños Traviesos, ¿no? El club de machos antimujeres. Uf, peliculón, ¿eh? Peliculón. Peliculón. Pero sí, es ¿no? El club de machos antimujeres. Imagínate que ese discurso fuese actual. ¿Por Los qué? punen. ¿Por qué, no? Entonces, hablando. ¿A quién me habla? Eh, yo apostaría porque luego existiesen espacios de intimidad entre caballeros que propicien la unidad, la fraternidad y la consigna de qué es ser hombre, ¿no? Más allá de exponerse en sitios, como en, pues sí, en estos dispositivos que terminan por ser estandarizables y estandarizantes del Ujú. sujeto actual, ¿no? Yo estoy muy en contra de todo ello, de aquellos sujetos o instituciones que quieren y pretenden hacer del sujeto en general, hombre-mujer, y que pretenden hacer del sujeto alguien eh, común, alguien como los otros. ¿Sí? Creo incluso yo que, hablando acá desde el psicoanálisis, ¿no? Lo que te permite un psicoanálisis luego es como aceptar esta parte de la locura que habita en ti y poder propiciar con ello una diferencia radical ante la sociedad, ¿no? O sea, ejercer tu deseo. Ok. La libertad de quién puede hacer y cómo lo quieres llevar a cabo, ¿no? Ujú, Pero hay pocos espacios para eso. Ahora, ¿cómo atiende? Y si es que un hombre atiende su salud mental, ¿cómo se da eso? Porque se vuelve ujú, problemático, ¿no? A ver, eh, ¿cuántos varones acuden a terapia? ¿Cuántos varones están en riesgo? Pues ya no digamos de una enfermedad mental, ¿no? Sino un riesgo inminente contra sí mismos, pues de que les pase algo por una afectación mental. Hay diferentes estudios donde el índice es alto, ¿no? Precisamente porque un hombre no comunica que se siente mal, no accede a esto, usa cualquier otro tipo de alternativa como para no hablar de su malestar, ¿no? Y la salida muchas ujú, veces termina siendo fatídica, consigo ujú, mismo, con los otros. ujú. Entonces, más allá del consultorio, cómo propiciar que un hombre se acerque a la salud mental. Ya empezamos un poco con esto, estos espacios, estas amistades, este sentido de comunidad. ¿Qué más se puede hacer para abonar a la salud mental de los varones? Um, béisbol. Ok, fútbol los domingos. Sí, béisbol, los domingos también. Ajá, Sí, ya, ya, ¿es la solución? ya. AMLO lo hacía. Tenía razón, era un sujeto muy pensante en cuanto a lo deportivo y la masculinidad, Muy, ¿no? muy ocurrente. Muy divertido. Ajá, A ver, no. Bueno, es que hay que decir que es esto de salud mental, ¿no? a ver. Es la definición de la OMS, el equilibrio entre la ausencia de enfermedad, el equilibrio entre lo psicológico, lo emocional, lo económico y que ¿Quién, seas funcional, ¿es eso? quién carajos tiene un equilibrio en eso? O sea, Ujú. sinceramente, ¿no? ¿Quién carajos tiene un equilibrio en todos esos tres aspectos, ¿no? Si nos vamos incluso a estratos donde se dice que el dinero trae cierta estabilidad, cierta riqueza y cierto compromiso y cierta salud, ¿no? Bueno, pues vemos luego sujetos como este Donald Trump, ¿no? Un Elon Musk, que si tú los observas bien, pues normalitos, normalitos no son. Son sujetos ahí dañaditos que luego intentan establecer su jerarquía de poder mediante los cánones económicos, pero pues dañaditos, dañaditos, equilibrados, equilibrados no están, ¿eh? Destruyendo a los demás, o en un sentido autodestructivo, Charlie Sheen, ¿eh? Totalmente, ¿no? Una cuestión narcisista de la patológico en donde
el exceso, el goce está allí presente y no hay más. Que supo lucrar y que muchos hombres en su Ah, momento querían identificarse siendo un Charlie Sheen, ¿no? fíjate que en algún momento, a ver, que Two and a Half Men es una serie muy buena, ¿eh? La verdad que sí, La verdad es un una clásico. serie muy, 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 muy buena. Bueno, con Charlie Sheen, Ajá, obviamente ya con ¿sí? Ashton Con Kutcher, Ashton pues Kutcher no. ya no, ya no, Ajá, ¿no? Pero, eh, a ver, y luego, ¿no? El sujeto de Playboy, ¿no? El viejito este, también, ajá. ¿no? Tampoco es que tener mucho poder o muchas mujeres te genere salud o si tienes, si no estás enfermo de gripa pero te falta un peso para comer, pues no, o si no estás enfermo de gripa pero tienes dinero pero no tienes trabajo, pues también, O sea, ¿no? nadie está en completud y nadie alcanza ese equilibrio de Ay, todas esas no, esferas de ese no, no, concepto. no, Lacan aquí creo que estaba muy adelantado a su tiempo cuando decía que todo sujeto es un sujeto en falta, Ujú. ¿sí? Entonces, para ser sujeto, necesariamente tiene que existir una falta, una carencia, un hueco, algo que no sea rellenable con nada de lo material, ¿sí? Y que el sujeto tenga que buscar digamos, su propia identidad a partir de las condiciones que le faltan, y eso es el deseo. Parece que ahora estamos en contra de lo que falta, ¿sí? Y tan en contra que queremos rellenarlo luego con drogas, con objetos, con operaciones estéticas, con la perfección corpórea, pero dejamos muy en fuera todo lo que tiene que estar dentro o lo que acontece dentro de nosotros, ¿no? En ese sentido, hablar de salud mental, para empezar hay que también definir la mente, porque luego los conductuosos no tendrán ese concepto bien, bien masticadito, ¿verdad? Y será difícil para ellos explicar qué es la mente, ¿no? ¿A qué te refieres, Willis? A ver, no los cognitivos conductuales, ¿Conductuales radicales, sí, dices? sí, sí, que dicen que es la mente, ¿no? Que no es el cerebro, no es la conducta. También Bart Simpson lo dice, Sí, sí, que todo, todo. no puede dormir, ¿Cómo? preguntándose eso. Sí, Hay un capítulo que hace referencia a las temporadas viejas de Los Simpson ajá, las buenas, ¿no? y le pregunta a Bart a Homero, ¿qué es la mente? ¿Es un sistema tangible o algo así? Ajá, la verdad no me Y acuerdo. le responde algo Homero y luego Bart no puede dormir por esa duda existencial. Buenas noches, hijo. Papá, ¿qué es la mente? ¿Es un sistema de impulsos o algo tangible? Tranquilo, ¿qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente. Gracias, papá. Buenas noches, hijo. Pero sí es complejo, ¿no? Hablar de lo que es la Sí, mente, todo sí. esto, y hay quienes pueden reducir el concepto como a una serie de elementos muy limitados, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, Ajá, propiamente se entiende que se habla de un equilibrio. ajá, Alma, mente, cuerpo, ujú, ¿no? Y todos los sistemas que con ella conlleva, ¿no? ujú. Sociedad, biología, economía, Hasta lo político. amor espiritual, lo político, ¿no? Todo eso. Hay que ponernos a pensar, ¿existe salud actualmente? ¿Existe un equilibrio? ¿Existe una homeostasis en nosotros? Creo que no, ¿eh? Creo que lo que a nosotros nos equilibra luego, o más bien, estar equilibrados no es como una balanza, ¿sí? ¿No? Sino más bien en una viga. Yo no perder el equilibrio de esa viga que atraviesa dos edificios y que estamos medio tambaleando, ¿no? Entonces la salud mental yo la considero que va por allá. Y si pudiésemos hablar de salud mental en términos un poco más psicológicos, porque hay que hablar de que salud y mente son conceptos del discurso médico, ¿no? Ujú. Pero si pudiéramos hablar o conceptualizarlo dentro del discurso psicológico, se entendería, y yo lo entiendo, como una paz, una tranquilidad y un estatus en el que el sujeto se sienta bien haciendo lo que desea, o sea, cediendo ante su deseo, y que este deseo no le cause estragos angustiantes más allá de los que el sujeto puede soportar. Es decir,
el sujeto pueda sostener lo que es, lo que ha sido y cómo ha criado y cómo se ha desenvuelto en el exterior, y que todo eso lo pueda convertir en una situación sublimatoria en la que el sujeto se sienta capaz de realizar sus condiciones propias como sujeto y como ser en sociedad, ya sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, en pro de una convicción ética. Ética no deontológica, no del deber, ética subjetiva en la que el sujeto, al hacer lo que le cause bienestar, eso se refleje con los otros. ¿Ok? ¿Sí? Que se traduce en términos de yo tengo este ideal, yo deseo esto, me construyo y lo hago a cabo con los otros, y entonces, en la medida que se vaya cumpliendo ese deseo, hay un poquito más de acceso hacia la salud, hacia sostener una subjetividad, hacia tener claro con qué me identifico, hacia este proceso de aceptación. Hacerse cargo de sí. Ajá, pero con los otros, porque si no hay un sostén con los otros, no hay manera. Es que... Porque al hombre se le tiende a aislar, ¿no? Es que Ah, aguante, se vaya a un rincón, es sí, sí, que sí, esto. sí, sí. Es ahí lo difícil, es ahí la trampa, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el capitalismo? Atomizar, individualizar, resolver cada uno, ¿no? Y es donde te puedes identificar con cualquier cosa, con tal de encontrar una respuesta. Entonces, siempre en función de con un otro. Y esto no solo atañe a estar en un consultorio, ¿verdad? En un cuarto, ir una vez por semana, sesión con alguien o dos. O sea, implica otra vez cómo un varón se construye este concepto de ser varón, pero con los otros. Y cómo va creando esos lazos, cómo va creando esta situación ética que es un actuar, lo ético también desde lo actuar, desde generar un hábito, ¿no? Por ahí puede abonarse a acercarse a la salud, acercarse, no llegar a consumarla, acercarse, Porque no sé si se puede consumar. es que es eso, ¿no? La Ajá. modernidad te vende el concepto de salud como esa meta que se llega de formas mecánicas, químicas, materiales. Un montón de dispositivos. Es justo desde un montón de dispositivos, ¿no? Y citando a Foucault, cuando hablaba de que un dispositivo cuando se utiliza en demasía no sirve, se pervierte, ¿no? Bueno, no lo decía así tal cual, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces, cuando ponemos a merced de los dispositivos los conceptos de salud y de estabilidad, pues se vuelven cánones estadísticos en donde lo que le sirve a 9 le tiene que servir a 900, ¿no? Y no es así, hombre, no es así. La verdad que el ser humano es un ser bien complejo en todas sus aristas, que se complejiza más a partir de de la modernidad y a partir de esta idea capitalista de lo que es el ser, ¿no? Que al final del día el ser capitalista es un ser agobiante y reproductor en demasía, ¿no? Un ser que constantemente tiene que estar reproduciendo, creando, procreando y dando y siendo dueño de nada. Como la canción del Puma, ¿no? ¿Dueño de Dueño de ti, qué? dueño de ti, dueño de nada. Tal cual. Tal cual, hermano. Como Y diría. esa es la función, ¿no? De un hombre desde aquel entonces. Hacer, hacer, hacer y no llegar a algo concreto o sentir que se te esfuma. Grande el Puma donde quiera que esté. Sentir sí, es que sentir que se te esfuma, que sentir que por más que te esfuerces no va a ser de ti, ¿no? Esa es una gran controversia dentro de la conducta humana del hombre, ¿no? Y más actualmente, porque con todo este sistema político económico que se está llevando a cabo, pues en realidad no somos dueños de nada, ¿no? Y lo que se propicia actualmente es que no seamos dueños de nada, Y se vende la idea de que sí podemos. pero si te esfuerzas, Ajá. si casi casi vendes tu alma al diablo, o, o si mueves las nalgas en TikTok, O si tienes mentalidad de tiburón todos los días a las 5 de la mañana. si te sales a correr a las 5 de la mañana, Ajá. no, imposible, imagínate.
Imagínate, ¿no? Tengo pacientes que dicen que dentro de su historia de vida les han tocado que sus padres divorciados, casas con padres así, se paraban a las 5 de la mañana a trabajar y regresaban hasta las 10 de la noche a su casa, ¿no? Eso es real. Eso se vive en México, Ujú. Aunque ¿no? bueno, luego Ricardo Anaya no se lo creía, ¿verdad? Cuando iba y seguía a las enfermeras en una jornada, Ajá. decía, no, es que cómo esto es posible. Pero bueno, Híjole. cosas de white cancer, ¿verdad? Que no Sí. entienden lo que es andar de a pie. Pero ¿qué hacían tus pacientes cuando A ver, replicaban estos discursos en la consulta pues es contigo? angustiante para ellos, ¿no? Por Luego, no dar el ancho a eso. sí, 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 porque luego se cree que no son lo suficiente, Ujú, ¿no? O que no hay nada allá afuera que valga la pena si no se esfuerzan demasiado. ujú, Y eso es una mentira totalmente que nos vende el capital actual, ¿no? Si no te esfuerzas demasiado no vas a tener eso por lo cual estás soñando, ¿no? Ese ujú. iPhone 16. Esos productos vienen a ser los productos vacuos, banales y de obsolencia programada, como lo dicen, ¿no? Ujú. Entonces te estás esforzando por nada al final del día otra vez. Como la canción del Puma otra vez. Don Puma. Es que todas esas canciones hablan de tanto ¿Sí? y daban un significado a las cosas. Fíjate, Sí. uno cuando era morro, a lo mejor parece una tontería lo que voy a decir, qué aburrido, ¿verdad? Y los temerarios y todo esto, y no me gusta, pero ya que te vuelves un señor, te encuentras todo el sentido del mundo. Te das cuenta por qué, y esto tiene que ver con la construcción de ser hombre, ¿no? ¿Por qué tus tíos, tu papá, llegaban un sábado y decían que después de las 3 de la tarde solo los perros bebían agua, ¿no? O veían el horizonte mientras se tomaban una caguama? Es que sí era una forma de sostener toda esa angustia que implica otra vez la exigencia de Sí, ser hombre. sí, 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 Y las sí, sí. canciones precisamente le dan un significado a eso. Es Ahí una catarsis. es una cuestión sublimatoria, Ujú, ¿sí? Y eso es lo que propone Freud en varios de sus textos, ¿no? En donde, ¿qué se hace con esto que angustia al sujeto? Pues se sublima. Se hace arte, se hace aceptable, se hace algo que el otro tenga que ver y que reproduzca en el otro ciertas sensaciones de identidad, ¿no? Y ahora podríamos hablar de procesos sublimatorios un poco más tocados por esta perversión actual, ¿no? Pero bueno, ya son otros temas también, ¿no? ¿Qué te iba a decir ahorita? Ay, se me fue la onda bien duro. Algo de las canciones también. Este... el efecto de la sublimación, el significado que guardan o qué. Sí, no, ya me acordé. Hay un psicoanalista argentino, que es una locura ese psicoanalista, ¿no? Se llama, ahí en redes sociales se llama Doctor Chinaski. Eh, Haciendo alusión a las obras al personaje de Bukowski. sí, Ok, sí, ya, con sí, sí. razón. Excelente. Y es muy bueno, ¿eh? Es una persona muy docta en Freud, Lacan, todo ese Ujú, rollo. Y él tiene un grupo. Creo que el grupo se llama Doctor Chinaski, ¿eh? No, ujú, no sé muy bien. Pero él se presenta luego como si fuese como una especie de stand-up, y su grupo musical atrás toca. Es una cosa pop, pero interesante, ujú. ¿no? Y hay un... Habla de su padre en algún momento, ¿no? A manera muy poética, y dice que de lunes a sábado su padre era un sujeto muy, muy refunfuñón, serio, trabajador y con un semblante de enojado, ¿no? Que de lunes a sábado no se le acercaban porque no los podía atender porque tenía mucho trabajo, ¿sí? Pero que los domingos, después de abrir una botella de vino, todos ellos, los hijos de ese señor, podían acercarse y que encontraban la sonrisa de un padre que podía jugar con ellos, Ok. ¿no? Y hace alusión a todo esto, ¿no? Que al final del día un padre, un hombre, puede ser aquel sujeto que sea amable,
Porque un hombre también quiere ser amado, ¿eh? Y quiere demostrar su amor ante los otros también, ¿no? Pero sin embargo, no es algo que se vea muy a menudo, que sea muy aceptado incluso por uno mismo. ¿Sí? Sí, por ejemplo, mi abuelo le regalaba caguamas a todos los vecinos y a nosotros y patrocinaba ahí, ¿no? ¿Sí? O no nos vayamos muy lejos, en los equipos de fútbol, el papá de un buen amigo nos patrocina las chelas. Es una forma de mostrar ese afecto, esa Mira, comunión. claro, 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 claro. Donde yo jugaba béisbol, sí, el manager, luego si ve este video, saludos, Javier, eh, patrocinaba las chelas después del partido de fútbol y era de estar cotorreando, era ese rato de hombría, ¿no? Que luego pues se necesita acá, Ujú. ¿no? Órale, qué chido de lo de tu abuelo. Fui a hacer, ¿eh? Pero mi mamá viene enojada, decía, Pues claro. candil de la calle, oscuridad de su casa. Y yo, te Échame, cotorrea, abuelo. échamela. Ajá. ¿Qué tiene, hombre? Pues su trabajo. A ver, que luego todas esas posturas que quedan como ahí mal vistas, ¿no? Ajá. Como esto que decías del club de chicos, ¿cómo era el club de varones antichicas? ¿O qué? El club de machos Club antimujeres, de el machos de antimujeres los de los pequeños pequeños. traviesos. Ajá. Qué buena película, nuestra pandilla, ¿no? Eran los pequeños traviesos. Sí, ¿verdad? O Ajá. sea, hacía Alfalfa El, y y el Pecas y... ¿cómo se llamaba? Spanky, Ajá. ¿no? Sí, 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 muy peliculón, ¿no? Eh, ¿Qué reflejaba eso, no? Bueno, la necesidad de que hubiese estatutos en donde el hombre ratificara su condición de hombre, nada más, ¿no? ¿Y por qué? Porque no solo, si ven la película, no solo se hablaba de criticar a las mujeres allí, ¿no? Sino Ujú, también se hablaba de lo que le acontecía a cada hombre en ese escenario. ujú, Y bueno, un padre, un hombre, un abuelo, un ser, un otro, tiene que ser luego eso, ¿no? Un referente, alguien al cual un otro pueda llegar y decirle, esto me pasa, ¿no? Eso se encuentran buenos amigos, se encuentran ujú, buenos compañeros, se encuentran seres que al igual que ustedes saben que son seres en falta, o sea, seres sufrientes ujú, evidentemente, y no en dispositivos clínicos, intentos gubernamentales y bajo los cánones de la sociedad posmoderna que intentan hacer del hombre un hombre heteronormado, que eso es un oxímoron en su propia esencia, ¿no? Un heteronormado, ¿no? Eso no se puede ujú. ser. Y que intentan hacer del hombre algo distinto, algo raro. Ojo, te quede bien claro esto porque no estamos hablando de personas malas, ¿no? No estamos hablando de aquellos que actúan de forma contraria a la ley y que agreden a los otros, ¿no? De eso no estamos hablando de la constitución de un ser tal cual, ¿no? Que en la modernidad y este discurso pervertido del otro termina por concebir al hombre en su totalidad como un ser despreciable, un ser malo, como cuando los alemanes veían a los judíos como demonios, Como no ¿no? humanos. Como no humanos, ¿no? Y eso no se lleva del discurso actual, hombre, ¿no? Había un meme que decía, es una señora haciendo gorditas, ¿no? Dice, oigan, ¿ya estarán mis gorditas? Y dice la señora, no, pues ni que fuera un curso de nuevas masculinidades, joven. No están tan rápido. Ajá. O sea, por lo absurdo que resulta estos cursos de nuevas masculinidades. ¿Cómo que nuevas Ujú, masculinidades, no? ¿A qué carajos responde eso, no? ¿En ujú, función de qué? Cuando a mí las personas me dicen, quiero ser mejor, quiero hacer esto, quiero caerle mejor a los demás, les digo, ¿y en función de qué va eso? ¿En función de qué? Yo no lo digo así, pero en función de qué hay que cambiar esa conducta, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Que luego estos discursos de nuevas masculinidades responden a eso, a esa función heteronormativa, antipatriarcal, cis, todo eso, que yo ni sé ni qué rollo, ¿no? Pero que están allí y que lo único que hacen es acrecentar el síntoma de la angustia del hombre.
por no poder responder esa pregunta. ¿Qué es ser hombre y cómo poder ser hombre, no? ¿Cómo es ser hombre para ti? Es que es muy complejo, ¿no? Yo apelaría a eso otra vez, ¿no? A encontrar este espacio donde te sientas a gusto, escuchado, donde te acompañes con un otro, ¿no? Y donde te puedas expresar con los gustos que tienes, ¿no? O sea, y que sí hay un discurso donde sí puedo hacer todas estas cosas que socialmente se espera que sea, pero que cuando no las pueda cumplir, no pasa nada, no hay pedo. Hay un permiso para poder fallar. Claro, claro. Esto. Sí, dicen un buen punto, sí. Como en un partido de fútbol, cuando la cagas, das mal un pase, y aunque te quieran partir la madre, tus compañeros dicen, no hay pedo, para la otra sale, ¿no? Son Bien cosas que hecho. pasan, ¿no? Te lo permiten y es, motívate, cabrón, mejora en la siguiente. En lugar de te saco del equipo, te echo la culpa, ¿no? Ujú. Sí, 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 creo que dicen Por ahí un va. buen punto. La sociedad actual premia lo perfecto, y no lo perfecto como aquello que no tiene un error, aquello que no tiene un hueco, sino lo perfecto como aquello que se ve estético, que se ve aceptable, que no tiene un fallo, un desliz, una patinada de mosca, ¿no? Y castiga todo lo que es un error, todo lo que resulta como malo, todo lo que resulta como inconcluso, incompleto, un fallo, ¿no? Y justo creo que esta idea de lo perfectible es lo que nos permite hacer, y la idea de lo perfecto es lo que nos impide hacer. Yo lo veo desde ese punto, ¿no? El incremento de operaciones estéticas, de intervenciones quirúrgicas estéticas de este mercado de lo que le llaman la belleza. No, nada de belleza, ¿no? Ayer justo fui a ver la película de 28 años después de Exterminio. Ok. ¿Sí has visto Exterminio? No la he No visto. manches, ¿ninguna? No, ¿están buenas? Sí, güey. Bueno, He desperdiciado mis 30 años de vida, yo sí, creo. básicamente. La verdad es que a mí me gustan luego de estas películas, ¿no? Pero no me gustó la de ayer. Ok, No me gustó. No. esa no la veo. Sí, vela, 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 para que haga su propia opinión, pero a mí en lo personal no me gustó porque ya trae un discurso más de esto de, ¿cómo se llama? Un discurso tanatológico de aceptar la muerte y de la lucha y cuestiones ahí de Ujú. amor en zombies, que uno dice, o sea, Ok. un zombie de 2 metros con un chilote así, cabrón. Te lo juro por Dios, güey. Te lo juro por Dios que sí, sí se le ve así, ¿no? Ok. Es como un güey turco, así, un zombie turco, pero enorme, cabrón, mamadísimo, ¿no? Que no lo matan. Tienen la oportunidad de matarlo y no lo matan, ¿no? Yo me quedé así. Bueno, ¿qué te decía de eso? No sé, ibas a decir que abonaba esta onda con la masculinidad. Puta madre, güey. Por andar excediéndome en todo eso. Ya ves, por andar de psicoanalista. Chale, güey, ¿qué decía de todo eso? A ver, aguántame, ¿no? Ayer fui a ver esa película, porque esa película aunaba a esto. Híjole, güey, se me fue, pero ¿qué decías antes tú? A ver, estábamos hablando ¿Del del, error? ajá, del error, de no caer en la perfección, lo no estético. A ver si Ya por me ahí puedes acordé, ya me silvanar. Ok. acordé, ya me acordé, ya me acordé. Y en una escena, Ujú. hay una escena donde, es que luego esa película transcurre en Europa, ¿no? En una isla, en donde ahí están, Ya no es tanto contexto, si no se te olvida otra vez. oh, qué la chingada, ¿no? Y hay una escena en donde está un niño, su mamá, un militar,
¿no? Eh, y el militar le muestra la foto de su novia al niño en un celular, ¿no? Es una foto de una modelo que está toda operada, cabrón. De hecho, en el cine se escuchaba ya, es trans. ¿No? En, el cine, en la sala de cine se escuchaba otro. Y porque sí, pues era una mujer rubia, pues operada de todos lados, sí, ¿no? Ujú. Y el morro la ve, un morrillo que habían transcurrido 28 años desde la infección, entonces en donde se habían quedado no existían los celulares, no existía nada de eso, ¿no? Ve la foto y dice, esa está como rara, ¿no? Y el vato le dice, ¿cómo que rara? Le dice, sí, mira nomás esa boca, esa enfermedad la tiene una niña de la aldea que cuando come camarones así se le pone en la boca. Ajá. Dice, ¿no se te hace guapa? Dice, no, está como que fea, ¿no? Y la parte como que bien exagerada de todo, dice Ujú. el niño. A él se le hacía guapa, ¿no? Al militar se le hacía guapa porque Ujú. es lo que conoce y es lo que acontecía en su sociedad, en su contexto. Al niño, pues, como conocía otras cosas más naturales, pues no conocía, ¿no? Y justo la modernidad nos vende que eso es la perfección. Estar operado hasta el culo es la perfección. Ahora literalmente, ¿no? Ajá. Es la perfección y que a través de esa perfección se va uno a encontrar con aquello que es, ¿no? A ver, no hay mentira más grande que esa, ¿sabes? Porque esa es una adquisición consumista de una cuestión bien ambivalente de placer-displacer que luego genera condiciones narcisísticas que impiden que el uno se desarrolle con el otro. Y entonces tu posición se va, o tu valor va a venir a incrementar o a decrementar en función de cuántas personas te halaguen por lo que tú has comprado o que te han patrocinado para tu cuerpo. Hombres también caen en eso, ¿no? Ujú. Hombres que se inyectan los pectorales, las pan, todo eso, ¿no? Todo lo que luego cae en estas cuestiones estéticas que son cuestionables para el movimiento para el movimiento de la sociedad y para el movimiento justo del entendimiento del otro, ¿no? Y que caen en lo patológico al final del día. Ok. Al final, si no alcanzas esa perfección, no hay salud, no estás bien. Ojo, Ujú. Se vende esa idea, ¿no? Hay Ujú. una canción de Rammstein, se llama Zig Zag, y habla un poquito de esa crítica, ¿no? Del Botox, de que el dolor vale la pena con tal de alcanzar eso, ¿no? Y son tanto hombres como Ah, mujeres los que están, ¿eh? Está qué bueno. interesante esa canción. Ok, yo te respondería eso, el hecho de lo que implica ser varón, ¿no? O cómo ser varón. Para ti, ¿qué implicaría? Y creo que con esto también podemos ir cerrando. Sí, pues, hombre, ser hombre tal cual implica, sí, cuestiones de fortaleza, pero la fortaleza no significa que el impedimento de mostrarse débil, ¿no? Creo que incluso aquel que puede mostrarse débil ante los otros, con quienes sí se pueda mostrar débil, es un intento de verse fuerte, ¿no? Es saberse fuerte, más bien, ¿no? No podemos ser fuertes todo el tiempo ni tener esta coraza del mundo exterior, ¿no? Como lo reflejan luego estas operaciones y este intento de hacer ver o hacer un reflejo de ti al exterior como algo perfecto, algo fuerte, ¿no? También habría que cuestionarnos un poquito más por allí. Y creo que ser hombre implica templanza como tal, aprendizaje, sabiduría, reflexión, contemplación, crítica y seguridad. Y creo que estos valores se adquieren a través de la experiencia. Como decía Bayon, ¿no? En su texto así se llama aprender de la experiencia, Ujú. no de que todo sea una experiencia, sino de detenernos a reflexionar todo aquello que acontece a nuestro alrededor y que acontece para nosotros, ¿sí? Y detenernos a pensar y a hablar sobre eso para así
Luego, crear una nueva especie de relación con los demás. Ok, va, que es otra vez, ¿no? Estos valores en un sentido ético en función de una relación con nosotros. Y no se limita a un espacio meramente clínico. Y se tiene que evitar todo, todo contacto con lo institucionalizado. Con lo institucional. Institucionalizable. Sí, se tiene que evitar todo aspecto institucionalizable, jerarquizado en los cánones estadísticos. Ok, rompamos con la estadística ¿Sí? y cerremos con la propuesta de canción. Podemos poner esta canción del Puma. ¿Se llama Arlequín o cómo se llama? Dueño de ti. Pero no recuerdo el nombre. Creo que es Arlequín, algo así. Igual la podemos Bueno, buscar. la dejamos y ya la ponemos ahí en postproducción. Ok, así mero. Dale pues, Vámonos. vámonos.